noches, ¿cómo están ustedes? Domingo de noche acá en la ciudad de Dorado, estamos en vivo. Agradecemos a nuestra invitada de hoy que se haya quedado para charlar con nosotros. Para nosotros es muy importante hablar con gente nueva, con dirigentes nuevos que tienen la política misionera y que en realidad todos los dirigentes nuevos le hace bien a nuestra provincia. Estoy convencido que a la provincia de Misiones le faltan dirigentes políticos, más allá de lo que hay. Nosotros, los que estamos un poco ya en los 50 años, tenemos que ver que haya un recambio generacional, que en muchos sectores estarán viendo. Por ejemplo, siempre lo digo, tanto en la Renovación como en el radicalismo, como en el PRO, como en distintos partidos políticos, estamos teniendo nuevos dirigentes. Hoy vamos a conocer a una dirigente del PRO o de Cambiemos y vamos a hablar un poco de ella, de su vida, de su realidad, de dónde viene, qué apunta y qué le gustaría para nuestra provincia. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias por estar un domingo de noche con nosotros. Por favor, a vos por recibirnos. Nosotros siempre tenemos ganas y es muy lindo cuando podemos charlar con la gente para que nos conozca un poquito más y siempre se valora muchísimo el lugar que nos brindan. Gracias. ¿No has invitado un mate? No, por supuesto. No. ¿Podemos compartir un mate? Vamos a compartir unos mates. ¿De dónde venís? Bueno, te cuento, vengo de Picada, Yapeyú. Yo conozco mucho Misiones, pero ese Picada, Yapeyú me complicó. Me sorprendo gratamente que no me hayas dicho de Corrientes. No. Me sorprendo gratamente, sí, está en la zona centro de nuestra querida provincia. ¿Zona de Oberá, por ahí? Zona de Oberá, puntualmente municipio de Guaraní. ¿El municipio? Yo conozco el municipio de Guaraní hace mucho tiempo. Creció mucho Guaraní en esta última parte. Bueno. Más o menos. Yo paso por la ruta entre Alén y Oberá y uno ve hicieron un arco muy lindo y pusieron un cartel muy bonito. Bueno, en algunas cosas también mejoraron un poquito, pero conozco de cerca, conozco bien el pueblo porque me crié ahí. ¿Venís de la chacra? Vengo de la chacra, nieta de inmigrantes. Mi abuelo abrió las picadas, tenía una yunta de bueyes y abría los caminos. Era lo que se conocía, lo que era en ese entonces Vialidad Provincial. Trabajó para Vialidad Provincial mi abuelo. Y en ese entonces Vialidad Provincial eran dos bueyes tirando un carro con una rastra, con unos troncos muy grandes. Conozco porque vi fotos, los conozco de fotos. Y abría las picadas. ¿En qué año fue eso? En el 42, más o menos, en el 42, porque en ese año más o menos también nació mi papá. Fue el último hijo y el único que nació en Argentina, de mi familia. El resto todos vinieron de allá, escapando de la guerra. ¿De Europa? De Europa. ¿Familia alemana? No. En realidad el abuelo y la abuela eran rusos, radicados en Ucrania, porque venían ya huyendo de todo lo que se gestaba, los conflictos bélicos, y partieron del puerto de Polonia. Bajaron del barco en Buenos Aires y vos sabés que la miseria que habrán pasado allá, que mi tía, que vino de grande, mi tía Marulla, me dijo, cuando me sirvieron ese mate cocido con esa galleta, fue el desayuno más rico que había comido en años. Y ahí uno se plantea qué difícil que fue para todos nuestros abuelos, toda la provincia argentina se pobló mucho. O sea, la población argentina viene de esas raíces, de esos orígenes. Por eso creo que tenemos tanto empuje, porque hay que tener mucho coraje para dejar todo lo que conoces y empezar de cero. Sí. Lo que pasa también, la realidad que se vivía en Europa en ese momento era compleja. Era muy compleja. ¿Querés que te cuente cómo descubrieron que Argentina estaba ofreciendo oportunidades? No. Había un panfleto publicado en el pequeño centro urbano que tenían en Lutsk, en Ucrania, donde decían en su idioma que el país, que Argentina estaba recibiendo fuentes de trabajo, que necesitaban fuentes de trabajo. Estaban promocionando en Europa el trabajo argentino. Y así mi abuelo, que en esa época el gobierno les daba una pequeña parcela de tierra asignada y una vaca por familia.
con eso tenían que comer y vivir. Resolvieron vender todo lo que tenían en esa época, tomarse el barco y venir a nuestro país por ese pequeño pedazo de papel que ofrecía trabajo. Digamos, ¿no? Sí. ¿Vive tu abuelo? No, mis abuelos ya todos descansan en paz. La que vive aún es mi tía, la que te comento, mi tía Marulla, y con ella siempre tenemos largas charlas que hacen a esta época. ¿Cómo son tus padres? ¿A qué se dedican? Mis padres, ambos docentes rurales. Mi papá y mi mamá, los dos, aparte de ser docentes rurales, labraron la tierra. Plantaron tabaco, plantaban mandioca, yerba, té, en la chacrita. ¿Y vos plantaste alguna vez mandioca? Yo molestaba. Ah, molestaba. Yo molestaba. Si mamá plantaba mandioca y... ¿Sabes qué hice? Te voy a contar qué hacía. Nunca No, la mandioca no podía, no tenía fuerza, pero te voy a contar qué sí hacía. Pasaba papá con el arado, porque surcaba la tierra, y vos tenés que poner la ramita. O sea, la mandioca germina de esa ramita. Y mi trabajo era tapar las ramitas que iba sembrando mamá, que es poner la ramita y pisarla fuerte, ¿viste? Para que quede en el surco. Entonces mi trabajo consistía en acomodar la tierra para que todo quede lindo. Y así planté. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Soy la menor de 3. Tengo un hermano que también vive en Posadas y una hermana que vive en Oberá, Ariel y Patricia. ¿Te llevas con ella? Re bien, porque fui la más chiquita, la malcriada de la familia. Mi hermano tiene 43 años y mi hermana 41, así que... ¿Qué se dedican ellos? Mi hermano es médico, mi hermana es mandataria del automotor y ahora empezó con una empresa quinelera, vende, está full con eso, está feliz, contenta. Mi hermana, mira, te digo, yo no sé de dónde saca tiempo, me sorprende, es una mujer tiene 3 hijos, mis sobrinos que son preciosos, esposa, madre, tiene 2 locales, labura, no sé cómo hace. Yo la miro y digo, la verdad que yo no puedo ni tener un cactus en casa porque se me seca, porque ni lo riego, y vos tenés 3 hijos hermosos, la verdad que sos muy buena en lo que haces. Bueno, contame qué profesión tenés vos. Bueno, yo soy abogada, egresada de la Universidad Católica de Santa Fe. Tuve la fortuna de poder estudiar en Oberá cuando todavía la universidad tenía sede. Hoy solamente está la de Posadas. Oberá igual, de todas maneras, sigue teniendo buenas ofertas académicas, como la Universidad Gastón Dacher y la Siglo XXI. Estamos hablando de la carrera abogacía, por supuesto. Oberá tiene la UNAM, ingenierías. La Facultad de Ingeniería es una de las mejores de Argentina, está reconocida mundialmente. La Facultad de Ingeniería es un logro impresionante que ha tenido esta universidad. La conozco de cerca, vivía a una cuadra de la Facultad de Ingeniería. La mayor parte de mis amigos son o ya ingenieros o futuros ingenieros los que aún están en la pelea. En Oberá, por supuesto. Oberá lo que tiene es que es una linda ciudad, creo que es una ciudad muy bonita, tiene un ritmo diferente, muy buena gastronomía. A mí me encanta el restaurante que era un molino de yerba antes que... El del secadero que era de Bárbaro. Ajá, mi hermana vivía del Monte, sí, mi hermana vivía a la vuelta. Sí. Nosotros vimos y dijimos, ¿qué restaurante va a funcionar acá? Si era un lugar que vos lo mirabas de lejos y te daba hasta miedo, pero ha sorprendido gratamente y se come muy rico, sí. Se come muy bien. ¿Estás en política? ¿Militás en el PRO? Milito en el PRO. Ahora somos Cambiemos. ¿Pero por qué militas en el PRO? A ver, ideológicamente, ¿qué es el PRO para vos? Vamos a remontarnos a por qué empecé en el PRO. Hoy creo que armé una ideología, pero lo que me motivó fue la bronca. ¿La bronca qué? La bronca a la vereda de enfrente, a lo que estaba. Y salía a cuanta marcha nacional en contra a ciertas maniobras funestas, como por ejemplo, ¿te acordás de la democratización de la justicia? Cuando quisieron realizar de lo que era justicia legítima. Lo que querían cuando querían elegir por medio del voto popular a los miembros del Consejo de la Magistratura.
que a ¿Y mí... vos pensás que hay una reforma judicial o no? Primero tenemos que volver operativo lo que tenemos, realmente operativo y funcional. Nosotros tenemos que empezar, vamos a partir de la base, como abogada, te voy a hablar como operadora de la justicia, y los colegas probablemente coincidan. Nosotros tenemos que hablar primero, no, sin tocar una reforma macro, tenemos que hablar de crear más juzgados en nuestra provincia, de mejorar la infraestructura de nuestros juzgados en la provincia. No puede ser que un colega de Concepción de la Sierra tenga que viajar a Posadas para poder ver sus expedientes, para analizar sus causas, porque cómo están divididas las circunscripciones justamente. Nosotros tenemos que hablar de mayor cantidad de juzgados. Acá en El Dorado tenemos todo, digamos. Acá sí, acá tiene todo. Acá están bien, pero pensemos en los lugares donde no. Entonces comenzás en el PRO, digamos, por disgusto con Cristina. Sí, básicamente sí. ¿Cuál es el motivo por qué Cristina mide tan bien en la provincia de Buenos Aires? Porque la ven como una líder social, como una líder mesiánica. Y es una concepción cultural. Esa es la razón. El argentino siempre vio en sus representantes líderes mesiánicos y no gestión estatal. Todo lo hicimos. Esperamos ese salvador que va a cambiar el país, cuando en realidad se trata de hechos concatenados, de gestiones estatales que hacen a ideas a largo plazo. Entonces Cristina, desde ese punto, explotó muy bien lo social, pero no lo explotó en pos de la búsqueda del bienestar común del pueblo, lo explotó como una maniobra clientelista. Le enseñó a la población a que el que más tiene le tiene que dar, pues hizo que se pierda la cultura de trabajo. Generó una concepción socialista que tergiversa la finalidad de la República misma. Y mide muy bien porque es lindo lo que dice. Se embanderó con los derechos humanos, se embanderó con la soberanía nacional, se embanderó con políticas sociales. Llevó un discurso interesante. Y cuando te hablan lindo, suele tener buenas repercusiones, pero hay que animarse a decir la verdad. Y animándote a decir la verdad, si la gente te sigue, ahí está el gobierno legítimo, diciendo la verdad. ¿Y vos qué opinás del gobierno de Macri? De este gobierno de Macri. Y después volvamos al tema de ideología. La ideología, eso es un tema hermoso. Es una discusión tan cuestionable últimamente, pero es un lindo tema. Es un lindo tema. La única manera de transformar cualquier realidad es a través de la política. Exactamente. O sea, vos no podés transformar la realidad si no es a través de la política. Por eso, viste, cuando te dicen, no, yo soy apolítico, a mí no me gusta la política, y vos lo entendés. Vos entendés al otro cuando te plantea, pero porque está mal entendida la política también. A la política la vemos como esto, como los actos de campaña, el voto, pero la política es una actividad social. La política es servicio, la política es de todos. Es lo que nos separa de la barbarie. La política es civilización. La organización estatal se da por medio de estos actos, de los actos políticos. Entonces, ser apolítico, nadie es apolítico, porque todos en cierta medida participamos como ciudadanos de la sociedad en general. Lo que creo es que tiene que terminar el River Boca también, digamos, en la política. Ah, y eso. O soy radical, o soy peronista, o soy... A ver, yo creo que las políticas tienen que ser la herramienta para transformar la realidad, pero aparte una realidad para todos. Digamos, no para un sector sí, para otro no. Yo creo que hay que trabajar en pos del bienestar común de todos. Hay que dejar las mezquindades. Hay que dejar las mezquindades porque por culpa de las mezquindades de los partidos políticos termina pagando la gente. Una vez que terminaron las elecciones, vos dejaste de ser radical, dejaste de ser peronista, dejaste de ser pro y pasaste a ser Estado argentino. O Estado provincial, o Estado municipal. Vos podés tener cariño, tu corazoncito, con el partido de tu génesis. Vas a apoyar, por supuesto, a tus candidatos. Pero en lo que hace a gestión estatal, en los 3 niveles, si se quiere, tiene que dejar de llevar adelante el partido político. Ya no sos más partido político, sos institución, sos Estado.
Y la finalidad del Estado es el bien común. Y cualquier cosa que hagas en contra de esa finalidad del Estado está mal y es mezquina. Una de las cosas que a mí me llama la atención de este gobierno, del de Macri, y una de las cosas que a mí me llama la atención del gobierno de Macri, es las cantidades de cuestiones por ahí que sacan o que dan algunos beneficios a algunos sectores y a otros no. Este es un caso del ITC diferenciado para Misiones. A ver, yo como hombre del interior de la provincia de Misiones, no me gusta, no me cae bien que le den a los posadeños el ITC diferenciado y nosotros tengamos que pagar el combustible el precio que pagamos. Porque Misiones es todo fronterizo, no es solamente Posada. Y entiendo que Posada tiene la mayor cantidad de masa de empleados públicos y hay que quedar bien con los empleados públicos. Pero la producción está en el interior. La producción está en toda la provincia, es una deuda que obviamente van a tener que partir de una mesa de diálogo, charlarla, porque también soy del interior. Como te dije, mi papá vive en la zona centro de la provincia. Yo salgo de Posadas y terminó el ITC diferenciado. Y es realmente un cuestionamiento que hay que hacerle también a quienes fueron los actores directos al momento que tocó instalar ese beneficio. O sea, fue una negociación en la cual intervino el gobierno nacional, el gobierno provincial. El gobierno provincial pidió para toda la provincia. Y el gobierno nacional accedió para Posadas. Entonces, Posada y Clorinda. Vamos, Clorinda Formosa, porque está... Sí. Clorinda conozco, Dios mío, qué pasa gente del otro lado. Pero en serio, creo que hay que analizar la estructura de la exención impositiva que tiene Posadas, porque es como vos decís, afecta a toda la provincia. Y sobre todo la mayor cantidad de producción no se concentran en Posadas. La mayor cantidad de industria está en el interior. La mayor cantidad de industria de la provincia, lo que hay que fomentar para gestionar fuentes de trabajo legítimas, está en el interior. Entonces hay que hacer mea culpa, reconocer que hay que rever la situación del ITC, pero no tenemos que enfrascarnos en el ITC. Nosotros tenemos que rever una cuestión impositiva generalizada. Nosotros tenemos que rever que se aplique efectivamente la ley de pymes, que tiene una cantidad impositiva, una exención impositiva mucho más amplia que solamente el ITC. Tenemos que rever también la aduana interna provincial, poner en una mesa de diálogo. Pero, a ver, en ese sentido, cuando se habla de la aduana interna provincial, acá hay muchos empresarios que cuestionan. Yo a veces lo hago comparativamente con Corrientes. Corrientes no tiene los impuestos que tiene Misiones y está como está también. O sea, hay pueblos que están desapareciendo y Misiones, con esos impuestos que recauda, nos guste o no nos guste, yo que pago impuestos me duele mucho, nosotros vemos que se van haciendo muchas obras permanentemente con esos impuestos y pagan los recursos en tiempo y forma. Y 2 o 3 cuestiones, por ejemplo, discutíamos con mi hija y con algunas personas el tema del boleto gratuito que tiene Misiones, para todos, universitario. Para los 3 niveles, nivel primario, nivel secundario y nivel terciario. Y eso sale con plata, recursos de la provincia. Y porque acá normalmente, yo lo discuto con Gustavo González, un amigo mío. Lo conozco, hoy nos cruzamos previamente en una radio. Él plantea mucho el tema de Corrientes, ¿no? Y yo la otra vez con Dani habíamos ido a Las Marías, en esa zona, y realmente uno ve lugares pujantes, pero con mucha falta de infraestructura. Nos falta mucha infraestructura, pero Corrientes nos gana ampliamente. Entonces, por ejemplo, Alvear, Corrientes, nosotros íbamos por una cuestión, paramos ahí en una tormenta, no hay nada. Son pueblos. Yo conocí un pueblito de Corrientes que se llama Garrucho, o sea, es similar a lo que vos me estás comentando, no hay nada. No hay nada. Pero ¿por qué te cuestiono puntualmente la aduana interna? Sí. Porque este impuesto es inconstitucional, es ilegítimo, es ilegal. Y estamos hablando de reactivar a nuestras pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de cómo podemos llegar a reactivar nuestras economías.
¿Cuál fue la finalidad del ITC diferenciado? Reducir la asimetría de precios. Si nosotros buscamos reducir la asimetría de precios, tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Un ITC diferenciado, plantearlo no solamente para Posadas, plantearlo para toda la provincia. Que se logre el ITC diferenciado en toda la provincia. Una ley de pymes, que se conozca la ley de pymes, que se conozca de los beneficios que tenga. El tema de la ley de pymes, hay empresas que están ocupando y muy bien ocupando, pero tienen una legión de contadores también. Para que, a ver, yo estoy conociendo porque estoy queriendo, o sea, los bancos te piden el ADN, hablo en serio, ¿eh? El ADN, que vos no debas ningún impuesto, que tenga absolutamente todo en orden, para que tengan algún crédito y caro. Y la ley de pymes va a fortalecer un montón de cosas, pero uno tiene que empezar a instrumentar. Primero que creo que hay que informar lo que es la ley de pymes. Ahí está, por eso... Pero hay un 28%, 30% de las pymes que están ocupando. 20%. Pymes registradas, inscritas en la provincia de Misiones, el 20%. Por eso es importante, y ahí pecamos nosotros, por no informar, por no comunicar. De todos modos, la información está en internet, se encuentra todo. El problema es que no todos somos muy duchos con la tecnología. Y ahí es donde entran lo que vos bien decís, la legión de contadores. Que también es necesario recurrir a un profesional en caso de necesitar una mano. Sí, sí, sí. Pero los beneficios se encuentran. Si bien falta reglamentar el tan mentado artículo 10, porque no se puede hacer livianamente, porque es una cuestión... ¿Y Pastori qué es el artículo 10? ¿Pastori? Ajá. Es uno de los defensores, de que hay que reglamentarlo. Mirá, forma parte del mismo espacio político, o sea, todos formamos parte del mismo espacio político, y Pastori está luchando porque se reglamente, porque como es facultativo, no depende de un... la voluntad tiene que venir del Congreso. O sea, es facultativo el artículo 10, eso tenemos que aclararlo. No hay una manda, no hay una obligación, más que el débito para con el pueblo, que es quien directamente sufre las consecuencias de las asimetrías que en este momento tenemos con el país vecino Paraguay. Pastori es un defensor de la reglamentación del artículo 10, pero ¿qué ocurre? El debate es sano y tiene que haber lugar para las diferentes posturas y el porqué de las diferentes posturas. La zona desfavorable, que en este caso afectaría a Misiones, no es el único de los distritos de Argentina que se encuentra en esa situación, sino que también se encuentra, por ejemplo, Mendoza, con las asimetrías con Chile. Demanda un estudio más integral, porque también esto afecta directamente a los índices coparticipables de estas provincias. Por eso. Bueno, Misiones es la última provincia coparticipable. Y María Eugenia Vidal ahora interpuso ante la justicia. María Eugenia más o menos parecía como vos, digamos, ¿no? Ay, muchas gracias. Creo que me queda grande el nombre. El tema es una discusión de la coparticipación para darle al conurbano bonaerense un porcentaje de la coparticipación de todas las provincias. A Misiones le tocaría alrededor de 240 millones de pesos mensuales para mandarle a María Eugenia para que administre. Estamos hablando de 3.000 millones de pesos anuales, que se le tocan esas misiones y me parece que es muy duro, digamos, ¿no? Eso hay que luchar desde los legisladores que van a llevar la bandera misionera, tienen que entender que Misiones es una de las economías más importantes del país. Misiones debe tener un rol preponderante, porque es una economía pujante y tenemos que cuidar al pueblo misionero. Por eso hablo de la importancia de que hay que estudiar muy bien la regulación de este artículo, por esos índices, para que no se vea diezmada, para que no se vea maltratada la economía misionera, porque es un arma de doble filo. Y lo que vos decís respecto al índice de coparticipable, todos los que son legisladores por nuestra provincia, los que pretendemos serlo, tenemos que luchar por nuestra provincia. Tenemos que luchar porque es una de las economías regionales más fuertes del país y cuidar a nuestros productores. ¿Y vos qué opinás te pregunto esto, de lo que significa
la yerba mate, el tabaco, la forestoindustria para Misiones? No sé si lo que opino o lo que viví. Bueno, lo que viviste. Yo, Vos sos productora yerbatera y tabacalera. no, yo no lo soy. Bueno, tu Mi padre. papá, productor, es un término que está más asociado cuando hablas de grandes extensiones, tal vez. Mi papá, yo lo considero, es un colono. Mi papá tiene una pequeña extensión de yerba mate, con la cual, como fue de docente, hoy no depende de eso para vivir. Pero hay productores pequeños que sí dependen de eso para vivir. Y lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años, porque la problemática de la yerba no es una problemática que empezó hace un par de meses o que empezó este año. Viene de años. Viene de años. Yo desde que tengo memoria... Y son 5 molinos de los grandes que se reparten el 80% de la producción Ahí y, está. y 20% Ahí el está. resto, ¿no? Pero vamos a hablar de las cosas como son y qué es lo que está ocurriendo efectivamente con nuestros productores. Cuando cae la CRIM, allá hace mucho tiempo, cae también la cupificación, porque ¿cómo controlaban la producción de yerba? Controlando la cantidad de plantas que podía tener cada productor. Cuando ya no se habla más de un control sobre producción de yerba, comienzan a plantarse grandes latifundios. Y ahí es donde entra lo que bien me decían, 5 productores que nuclean toda la producción. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que ocurre? Con la producción propia se autosustentan. No necesitan del que tiene 3, 4, 5 hectáreas de yerba, 10 en el mejor de los casos. No necesitan. Es donde entra la parte de representación, fijan un precio mediante un laudo, el INIM, el gobierno nacional, provincial, fijan el precio. Si no me equivoco, está en 6 el precio fijado. Hoy no le están dando, no están casi nadie pagando. Bueno, ahí es donde viene el quid de la cuestión yerbatera. No está el problema en la fijación del precio, sino en el control de que efectivamente se pague. Porque cuando va el pequeño productor a la boca de acopio donde va a vender su yerba, le dicen, yo te pago a 3,20 con un cheque postdatado a 120 días. Si querés, bien. Y si no querés, lleva tu yerba a otro lado. ¿Qué hace el productor en esa situación? ¿Qué hace? Que si no entrega la yerba no come. Juegan con la necesidad del productor. Entonces, él firma que entregó por 6, por el precio fijado, pero en realidad no le están pagando lo que deben. No hay un organismo que controle el pago del precio de la yerba. O sea, me corrijo, mala mía, hay un organismo, lo tiene que controlar no solo la fijación, sino el control del pago efectivo del precio fijado. Y los productores tienen que animarse a denunciar estos actos corruptos, porque no está bien, está mal que jueguen con la necesidad del pueblo, está mal que jueguen con el pobre colono, que realmente la actividad de la chacra es sufrida. La actividad de la chacra hay que levantarse, se levantan temprano, se pasa frío, se curten esas manos labrando la tierra, se curten esas manos cosechando la yerba. Es una actividad muy sufrida, hay mucho trabajo. Tiene que haber un control y esta gente tiene que animarse. Nosotros, yo lo miro a mi papá y muchas veces le decía, vos tenés que animarte, papá, tiene que existir, porque si no se conoce, no se puede actuar. Entonces, es complicado el problema de la yerba. Y la gente por ahí no es de conocimiento público tan grande, o sea, el consumidor consume la yerba en cualquier lugar del país a un precio exorbitante, digamos, de lo que sale de la chacra. Contame cuáles son tus proyectos si llegas a ser legisladora nacional. Saliendo totalmente de la parte agropecuaria de la provincia, el proyecto con el cual pensamos fue algo que nos ha tocado vivir de cerca a muchos profesionales recién egresados en nuestra provincia, que va de la mano también de muchas cuestiones. Es el trabajo pensado para aquellos jóvenes que
terminan una carrera de grado y se encuentran con la realidad de que tienen que viajar a otro país, en el peor de los casos, otra provincia, cuando mejor lo disponen las condiciones. Entonces, hablar de un plan de desarrollo integral para el empleo profesional joven. Tenemos, por eso digo, plan de desarrollo integral. No se puede hablar de un proyecto de ley aislado, se tiene que hablar previamente de orientación vocacional certera en el sistema secundario, para que estos chicos, por ejemplo, El tema es que hay demasiado abogado y demasiado contadores. Por eso a eso iba. Pero a eso iba. Vas a las profesiones, otras carreras de grado vas siempre a no las profesiones clásicas porque no conoces. A mí en el secundario, que no dista mucho de lo que es ahora, porque mis sobrinitos están terminando las carreras, están empezando a comenzar, esto se edita, me dijiste, están empezando a elegir sus profesiones y terminan el colegio secundario. Y no saben qué van a hacer, no saben porque no le dan un panorama general de todas las carreras que tienen disponibles. Y se centran en abogacía, medicina, contador público nacional y el resto. Lo que uno observa de afuera, hay muchos profesionales, abogados, que terminan la carrera, van a cualquier lugar, si no ingresan a la justicia, se le complica mucho. Y el trabajo, el acceso al trabajo. Observo que muchos profesionales, abogados, están trabajando como secretarias en algunos lugares, en algunos estudios, y cobran 3.000 pesos por mes. Esta es la realidad de lo que sucede, digamos, ¿no? Me ha tocado de cerca. Tuve la oportunidad de trabajar en un estudio jurídico a la par de los profesionales socios que conformaban ese lugar. Aprendí muchísimo, pero la realidad económica es esa. Te cuesta armar tu cartera de clientes, te cuesta llegar con un ingreso propio y solventar los gastos de un estudio. La profesión liberal es muy difícil. Por eso la mayoría sí trata de buscar una salida laboral en el Poder Judicial. Por eso responde a una reforma que tiene que ser integral. Cuando vos terminás el secundario, tenés que haber conocido qué profesiones podés estudiar y qué mercados laborales se encuentran latentes de las profesiones que decidís estudiar. Porque a mí nadie me explicó el panorama laboral, si bien lo conocés, pero no hay un estudio certero. Es decir, Argentina necesita, por ejemplo, ¿cuál fue el programa? Argentina necesita ingenieros y fomentar el desarrollo de esas carreras, de lo que se necesita desde un primer momento en los colegios secundarios. No dejarle al chico en Pampa y la Vía, si se quiere, y que decida la buena de Dios a los 17 años, porque vos terminás el secundario con 17 años, sos un adolescente, necesitas una guía, necesitas una orientación, y muchas veces no sabés lo que querés. A mí me pasó que realmente el derecho me apasionaba, el derecho me apasiona, porque lo vi como una manera de contrarrestar las injusticias que existen en el lugar donde te toca vivir. Conocés el derecho y conocés qué estás facultado a reclamar. Me motivó. Yo tuve una vocación en el derecho. Y me pasó encontrarme con un mundo donde hay muchas personas que estudian la carrera, tal vez porque fue lo que le quedó, o porque no los motivó una vocación, sino los motivó salir del paso. Y no pasa solamente con la carrera de abogacía, pasa con muchas carreras. Falta eso, falta fomentar la vocación en los jóvenes, la vocación de carrera, la vocación de estudio. A ver, cuando uno observa en algunas cuestiones de la educación, uno ve que hay mucha deserción educativa en el primario, poca, pero en el secundario mucha, en todo el país. Y también una ve las desigualdades. La otra vez me decía un amigo mío, tiene los hijos en Capital Federal, que van a estudiar y pagan 9.000 pesos por alumno el colegio donde va. A ver, y no estoy hablando que es uno, en Buenos Aires
hay muchísimos, también el nivel económico de ingresos a personas son diferentes. Pero no podemos comparar con un alumno, con mucho respeto lo digo, ¿no? Que se pueda recibir en el secundario en un pueblo del interior de Misiones o en Posada mismo, excepto algunas, con una persona que habrá estudiado, sin hablar de Macri, No, digamos, lo entendemos, lo entendemos. en algunos colegios privados en Capital Federal, o que haya ido a una universidad en Capital Federal donde eligen los mejores promedios y no tenés trabajo en las empresas. Entonces, la dificultad es lo que tiene que ver el lugar donde ocupa cada persona, te limita para llegar también a un objetivo para el futuro, digamos. Así es, por eso tenemos que hablar de un desarrollo integral. Todos son hechos concatenados. Tenemos que dejar de caer en el error de que con una ley vamos a solucionar un problema de estructura. Eso es un error en que caemos mucho los argentinos, que pedimos una ley y que pensamos que la ley va a ser mágica y que va a solucionar los problemas de infraestructura que no solamente vienen del colegio secundario, que vienen del colegio primario. Nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad que nos toca vivir, donde tenemos escuelas primarias, donde en muchas no hay paredes. Hay un problema edilicio de infraestructura escolar, donde un niño que pasa frío, un niño que pasa hambre, ¿qué ganas va a tener de ir a la escuela? Si la pasa mal. Y un colegio secundario con unos... Hay algunos que son muy buenos. Tenemos que reconocer que hay algunos colegios secundarios en la provincia que son muy buenos, pero otros donde se ha perdido la voluntad tanto de aprender como de enseñar. Vengo de una familia docente, donde te enseñaban, te educaban hasta en casa. Se ha perdido la voluntad de aprender y la voluntad de enseñar, y se ha relegado al docente a un rol muy ninguneado, tal vez, por los mismos educandos. El docente perdió ese rol que era de antaño, donde era visto con admiración por sus alumnos. Se ha perdido mucho esa cultura del respeto hacia el docente. Y también se ha perdido desde la parte docente, no todos, como todo hay excepciones, hay reglas, se ha perdido la vocación de enseñanza en muchos lugares, que eso también responde a un cúmulo de cuestiones. Y desde esa parte de la vocación de aprender y de la vocación de enseñar, tenemos que partir para hablar de un sistema educativo razonable, un sistema educativo que cubra las necesidades de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Sí, ojalá que se pueda dar, digamos, ¿no? Porque no es fácil. No, no es fácil. O sea, cambiar el pensamiento de una población y la estructura de trabajo no es fácil. No, cambiar... En cualquier ámbito, digamos. Uno puede luchar contra tantas cosas, pero la idiosincrasia de un pueblo, es lo que más se arraiga, es lo que marca el destino, es lo que nosotros somos y hacia dónde vamos. Me parece bien que lo que están haciendo, hay cosas positivas en el gobierno de Cambiemos y hay cosas que me parece que hay que mejorar. En todo caso, en la próxima entrevista que tengamos, vamos a hablar de la reforma laboral, vamos a hablar de otras cuestiones, que vas a ser legisladora nacional y vas a tener, digamos, que defender los intereses de Misiones. La legislación laboral es una cuestión que hay que rever, porque la sociedad es mutable y las leyes tienen que ser mutables. Nosotros no podemos estar con una ley que no ha sufrido mayores modificaciones en los últimos 30 años. O sea, ha cambiado la estructura. No podemos hablar jamás de quitarle derecho a los trabajadores, eso es algo que está mal, eso es algo que jamás se va a hacer, pero sí hablar de una reestructuración laboral, cubriendo los intereses de la parte empleadora, de la parte patronal y cubriendo los intereses del operario, del empleado. No podemos dejar desatendido ninguno de los dos sectores. Sabemos que poner una empresa hoy, con la ley laboral como se encuentra vigente, es complicado. Y también sabemos que la parte operaria se encuentra muchas veces explotada por empleadores inescrupulosos y que necesitan un amparo legislativo. Entonces, en pos de estas dos cuestiones hay que llegar a un acuerdo en común
para que ambas partes se encuentren satisfechas y lograr un objetivo en común, que es fomentar la industria sin descuidar la parte trabajadora. ¿Qué opinas de Marcos Peña? Lo vimos. Tuve la oportunidad de estar cara a cara con él en un evento que ocurrió en Parque Norte en Buenos Aires, donde nos habló mucho tiempo. Marcos Peña me parece una persona muy inteligente, con una capacidad de gestión importante, que tiene objetivos muy claros cuando se trata de plantear gestión estatal. ¿Frigerio? Frigerio ha demostrado que se preocupa realmente por el interior, ha vuelto a poner el federalismo como objetivo primordial de la gestión, y eso me alegra, porque a veces nos sentimos como el interior del interior del interior, y es grato ver que se haya reactivado, que se haya vuelto a poner en el mapa a nuestra provincia. No voy a decir quién, digamos, pero me decían, pregunté a una persona que muy vinculada a Misiones, que tiene que, por cuestiones X, tiene que hablar con ella, ¿no? ¿Quién te parece mejor? Frigerio, me dijo. Entonces, Marcos Peña, Frigerio. El trabajo con él es más dinámico, más cosas, y me parece bien. Ojalá se logre algo que anunciaron hace poco, y que si es cierto, me voy a poner muy feliz y muy contento. Más allá de que termine la autovía hasta San Ignacio, una autovía entre El Dorado e Iguazú. Sería algo magnífico, te digo, sería el sueño del pibe, ¿no? Hablando en términos futboleros, digamos, ¿no? Eso sería muy bueno para el destino turístico, para la provincia. Estoy muy contento con la cantidad de aviones que están bajando en Iguazú hoy. Bajaron 34 vuelos el día de hoy. En eso se va a poner mucho énfasis, va a poner mucho énfasis en lo que es bajar los costos, las aerolíneas low cost, se está volviendo a la revolución del aire. Claro, la cuestión tecnológica me gusta, algunas cuestiones que están trabajando en la cuestión de tecnología. A mí me parece que hay cosas muy positivas en este gobierno, que tienen que seguir con las cosas positivas, pero también modificar las otras, digamos, ¿no? Yo también creo, y lo digo sin chicana, y con una cuestión hasta de respeto intelectual, digamos, con lo que digan. Pero esto es hacer, dar 200 millones de pesos y una secretaría para andar en bicicleta. O una secretaría para la cuestión suena horrible si me lo planteas así. Si me decís que secretaría de bicicleta es una paparruchada. En realidad, vamos a aclarar, es la elaboración de la infraestructura de todo el planeamiento urbano, de la construcción en Buenos Aires de las bicisendas. Pero nosotros es una secretaría nacional para todo el país. No me la pongas a la chica en ese lugar, porque pobrecita me la está... Yo digo, a ver, sinceramente creo que esto de la bicisenda y la bicicleta es para Buenos Aires. Es planeamiento de infraestructura zonal para transporte no motorizado. No podemos justificar cualquier cosa, digamos. Ni tienen que justificarle las cosas que están mal en este gobierno ni en el otro. En cualquier gobierno lo que está mal, está mal. Pero este gobierno se ha caracterizado por tomar la responsabilidad en las cosas que se le ha reclamado como malas y dar marcha atrás. Está bien. Eso lo ha hecho. Sí, prueba y error. Lo ha hecho, claro. Pero reconocer un error es importante, claro, reconocer. Pero probamos 5 cosas al mismo tiempo, retrocedemos en una y quedan 4 instaladas. Y me parece bien, es la manera de gobernar y no me parece mal. Lo que creo que sacar el plan en la Subsecretaría de Agricultura Familiar en todo el país y poner una secretaría para andar en bicicleta
para que las chicas están cada vez más lindas, No, no me no parece es correcto. secretaría para andar en bicicleta, ¿no? Vamos a aclarar. Yo te hablo fácil. Es una planificación de infraestructura que va a demandar mucho trabajo. O sea, que es una arquitecta la que está llevando adelante. ¿Y está linda por lo menos? No la conozco personalmente. No la conozco personalmente, pero si querés te averiguo, no hay problema. No, digo, te averiguo, te busco. No, si está linda, es más que la habrá mirado con otro ojo y bueno, te da 200 palos para que vos te diviertas haciendo dibujos. Si no me equivoco, si no me equivoco la erogación, o sea, el sueldo iban a ser según escuché, o sea, cuando estábamos hablando, porque también empezamos a charlar con los chicos y me decían, uno se enojó porque era la secretaría esta de andar en bicicleta. No es eso, decía, no es la secretaría de andar en bicicleta, es el desarrollo de infraestructura zonal para transporte no motorizado. Bueno, está bien. Y le digo, y vos no sos un inspector del Ministerio de Energía, yo te digo inspector de garrafa, le digo, pero bueno, vamos a hablar con propiedad, pero no era tanto el sueldo, no era tanto. ¿De qué el sueldo? 200 palos, tiene 200 millones para implementar la... Ah, estás hablando de la infraestructura. Sí, es un... 200 millones de pesos tiene para el desarrollo anual, digamos, por lo menos en esta primera etapa. Está bien, bueno, no te hago más chicana. Estábamos hablando de cosas distintas. Me imaginé que me estabas hablando, por eso dijiste 200 y yo dije, no, Dios mío, sí, la infraestructura zonal, la planificación, sí. Así es. Es así. Bueno, mi amiga, me divertí con vos, por lo menos te hice pasar un poco caminos con un poco de ripio ahí descalza para bajar un poco de la realidad también. Me estoy acostumbrando a esto, me sacaron de mi zona de confort, me llevaron a los medios, a hablarle, y siempre le hablamos a la gente, pero le hablamos del casa a casa. Hola, soy el equipo de Mauricio Macri, venimos a charlar con vos. ¿Y en algún momento te retaron o no? ¿Te reciben todo bien? En el 2015 casi me sacan a los escobazos en Iguazú, sí. Sí. Cuando estábamos en la campaña. No nos recibieron muy bien. Pero es como todo, hay gente que nos recibe muy bien, gente que nos recibe más o menos y gente que ni nos quiere escuchar. A veces es bueno que nunca hayamos dejado de dar la cara, siempre salimos, sin importar lo que escuchemos. Y a la gente le hace bien poder desahogarse también. Sí. Bueno, nos están viendo por Facebook Live, así que el que nos está viendo, le mandamos saludos a la gente en cualquier lugar del mundo que nos pueda estar viendo en este momento. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente. Bueno, hablarle a la gente del Dorado, de Banda, de Esperanza, de Monte Carlo, de Puerto Piraí, de toda la región, de Pozo Azul. ¿Qué le decís a ellos? ¿Por qué te tienen que votar a vos? ¿Por qué tienen que votar a Cambiemos? No me gusta hablar siempre cuando se refiere a votarme a mí, sino hablo de elegir un proyecto de país diferente, elegir una concepción de país diferente, elegir un gobierno que ha demostrado ser transparente, que ha demostrado con hechos que escucha al pueblo, que escucha a los ciudadanos y responde a eso. Necesitamos más políticos que escuchen y que hablen menos. Y eso es lo que tratamos de hacer desde un primer momento. Estar cerca de la gente, pensar en el futuro, con aciertos, con errores, porque nada es perfecto. Ninguna gestión es perfecta. Pero la grandeza está en reconocer lo que se hace mal y tratar de hacerlo mejor. Nos estamos enfocando en una nueva forma de hacer política. Nos estamos enfocando en una forma de hacer política que pone como principal actor al ciudadano, al pueblo, a los intereses del pueblo. Y si bien sabemos que no es fácil, no es fácil. Nosotros venimos de una época donde nos han castigado mucho como país, nos han castigado mucho como provincia, pero trabajando duro, todo se logra. Solo tenemos que volver a la cultura del trabajo, tenemos que volver a ese rol preponderante, a ese rol protagónico del ciudadano y ser actores de nuestra propia vida, ser actores de nuestro propio futuro.
nosotros cuando vamos a votar, nosotros somos Cambiemos, pero a la gente no le voy a hablar desde el punto de vista, cuando vayan a votar, no, voten con conciencia, voten con responsabilidad y que voten con memoria. Gracias. Gracias a vos. Nos vamos, Yo estoy conforme que hagan dirigentes nuevos, que hagan dirigentes que tengan vocación de poder y vocación de trabajo y vocación de servicio para la comunidad, para nuestro país, para nuestra provincia. Hablamos de todo un poco con una dirigente que va a ser candidata o es candidata a diputada nacional por Cambiemos, con Luis Pastori. Luis Pastori, que es vicepresidente en el Congreso de la Nación de la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones más importantes que tiene la Argentina, si no es la más importante, donde se maneja todos los presupuestos para todas las provincias y para todas las obras que se van a realizar. Ella, con Luis Pastori, son los candidatos de Cambiemos. Ya están conociendo, ustedes sabrán qué pensar de cada una de las personas. Para mí fue un placer conocerla, gratamente. Y espero que en las próximas charlas que podamos tener con ella, tenga también que nos diga cómo va viendo la provincia día a día que está caminando. Gracias. Gracias a vos. Un placer. Que la Virgen de Itatí le bendiga a cada uno de ustedes. Sean felices. Buena vida. Chau, chau. Hasta mañana.